Hola, yo soy Cintia Chávez y yo les voy a hablar sobre competencia lingüística. Podemos considerar a la competencia lingüística como el sistema de reglas que, interiorizadas por el diciente, conforman conocimientos verbales, expresión y que permiten entender un número infinito de nociones lingüísticos, expresión. Si entendemos esto de los dos conceptos, podemos entenderlo mucho mejor, desde competencia lingüística. Competencia como la capacidad formada de habilidades y destrezas, que unidas con lingüística, en resumen tenemos que es un conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua comprender y entender un número infinito de oraciones con un número infinito de elementos. Gracias. Me gustaría agregar que la competencia lingüística desarrolla 3 niveles lexicológicos, los cuales son: primero, la distinción entre saber lingüístico; segundo, la concreción de Saussure; y tercero, el saber locucional, idiomático y expresivo. En primer lugar, la distinción entre el saber lingüístico y la concreción de Saussure se enlazan, ya que no resulta tan original según Coserio si se toman en cuenta, por ejemplo, las palabras que las distintas lenguas emplean intuitivamente para diferenciar las paroles, langue, habla, al oponer lengua y habla. Saussure atribuye al habla todo lo que es realización y empleo. Y de acuerdo con los 3 niveles de lenguaje, para Coserio el contenido del saber lingüístico tendrá también 3 grados y cada uno de estos saberes implica distintos grados de semanticidad. Primero, el saber hablar en general o saber elocucional, que tiene que ver con los principios de congruencia del pensamiento consigo mismo y con el conocimiento general de las cosas. La norma de la congruencia también se manifiesta en la norma de la conducta de tolerancia. Todo hablante espera que los otros emisores mensajes con sentido y que a su vez los otros lo interpreten con tolerancia. En cuanto a los grados de semanticidad, a este saber le corresponde la designación. Segundo, el saber idiomático o competencia lingüística particular. Incluye tanto lo dado, es decir, signos dotados de forma y contenido, tanto como procedimientos para que a partir de lo dado se realice la actividad lingüística. El juicio para que el hablante merece el conocimiento idiomático tiene que ver con el conjunto de traducciones, o sea, lo aceptado por la comunidad del hablante y se refiere a él como lo correcto. Le corresponde al nivel de semanticidad del significado. Y en último lugar, el saber expresivo o competencia textual, que se refiere al plano del discurso o texto. Su contenido consiste en procedimientos con normas inherentes. Las normas se manifiestan porque el hablante asigna a los textos el juicio de lo apropiado según el contexto y la situación concreta. Y también el grado de semanticidad propia de este saber es el sentido, el saber expresivo y la competencia textual, que es lo mismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Elaine Yija y el día de hoy vengo a hablarles de los distintos planteamientos que tuvieron Saussure y Chomsky con respecto a la lengua y el lenguaje. Bueno, partiendo desde Chomsky podemos decir que él hablaba de la gramática generativa, ¿cierto? Que son un conjunto de reglas que nos permiten combinar y codificar ideas dentro de un idioma o lengua. Pero esto se hacía basándonos en 2 elementos muy importantes que son la competencia y la actuación. ¿Qué es la competencia? De pronto él lo consideraba como la capacidad de dominar la gramática de cualquier lengua. Y la actuación era más que todo la manifestación real del hablante, ¿cierto? Y esta depende mucho precisamente de la competencia, ¿cierto? Pero también de influencias extralingüísticas. Por otro lado, también tenemos el planteamiento de Saussure, que él se basó en el estructuralismo, ¿cierto? El objeto de estudio de él inicial, o sea, desde siempre fue la lengua y el habla. Y la lengua él lo veía como algo social, pero totalmente independiente al ser humano. Y el habla lo consideraba como todas las combinaciones que se comprenden según la intención y voluntad del hablante. Bueno, a continuación quisiera hablar de los elementos que componen o conforman la morfología del lenguaje. Bueno, en primer lugar, cabe aclarar que la morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras, ¿cierto? Tenemos 5 disciplinas y la primera es la sintaxis. Esta disciplina lingüística estudia el orden y la relación en la cual van las palabras.
Luego tenemos la fonética, estudia los sonidos de una determinada lengua. Tenemos también la pragmática. Esta pragmática me parece bastante interesante porque ella estudia el lenguaje, pero en relación a los individuos, ¿sí me explico? O sea, de cómo se da el proceso de comunicación en un determinado lugar o comunidad. Tenemos la semántica, que estudia el significado de expresiones lingüísticas, y esto es un aspecto, la semántica es un elemento bastante sociocultural, ¿cierto? Porque aquí van incluidas lo que son las jergas y los distintos dialectos. Y finalmente llegamos a la fonología. La fonología estudia los fonemas o sonidos, tanto vocálicos como consonánticos, que forman una lengua. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Keren Padilla y hoy les voy a hablar un poco acerca de la competencia comunicativa. Y para poder entenderlo vamos a ir un poco a su concepto y se puede considerar como toda habilidad o conocimiento que tienen los hablantes, si esto se desarrolla en el transcurso de su vida, ¿sí? A medida que pasa el tiempo esto se va desarrollando. Y bueno, estas competencias tienen dos elementos muy fundamentales y muy importantes, que es la comunicación receptiva y la comunicación productiva. En la comunicación receptiva encontramos ya que el hablante tiene dominio del lenguaje. ¿Listo? Aparte de eso, puede también formular hipótesis de la información. En la competencia productiva ya encontramos que tiene dominio de la lengua, pero un poco más limitado, ¿no? Y además de eso puede hacer análisis de la información. Podemos encontrar dos palabras claves en estas competencias. En la competencia receptiva ya tiene control del lenguaje, ¿no? En la competencia productiva ya tiene dominio de la lengua. Entonces son dos palabras claves muy fundamentales que podemos sacar de estas dos competencias. Gracias. Bueno, mi nombre es Diana Charris y pues en estos momentos voy a hablar un poco sobre el concepto de competencia, o también llamada esta palabra competente, así como lo decía al inicio de la lectura, que fue una de las palabras las cuales Chomsky utilizó en sus primeros trabajos. El concepto de competencia lingüística hace referencia a todos esos conocimientos pues que nos permiten comprender y a la vez también producir una cantidad infinitas de oraciones gramaticalmente correctas, obviamente con una cantidad finita de elementos. Para Chomsky, la competencia lingüística es esa capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y pues también de poder crear mensajes que nunca antes se han oído. Es decir, que el lenguaje nace dentro del individuo y no desde lo social como lo sostenía Saussure. Bueno, dentro de ella se encuentra la gramática generativa transformacional. Esta intenta explicar las estructuras y los principios más profundos del lenguaje. Yo les voy a hablar sobre la taxonomía de los actos elocutivos. Searle le propone 5, que son primero los representativos, segundo los directivos, tercero los comisivos, cuarto los expresivos, por último las declaraciones. Ok, vamos a empezar por los representativos, que su propósito es comprender al hablante con la verdad de la proposición expresada. Verbos que expresan pues esta categoría son afirmar, declarar, sostener, decir, informar, concluir, deducir y pues suponer. En segundo lugar están los directivos, que son intentos al hablante para lograr que el oyente lleve a cabo alguna acción. Verbos como ordenar, mandar, pedir, insistir, preguntar, interrogar, suplicar, abogar por, invitar, en fin. En tercer lugar están los comisivos, que son actos de habla cuyo objeto es comprometer al hablante con algún futuro curso de acción. El verbo realizativo que corresponde de forma más clara a este tipo de actos de habla es prometer, aunque otros verbos usados en futuros como hacer, intentar o favorecer representan también esta categoría.
En cuarto lugar están los expresivos, que transmiten un estado psicológico del hablante acerca del estado de las cosas expresados en el mismo enunciado. Los verbos típicamente usados son pues agradecer, congratularse, disculparse, alegrarse, deplorar, etc. Por último están las declaraciones que se basan en la realización con éxito de la fuerza locutiva para dar lugar a la correspondencia entre el contenido del enunciado y el estado de las cosas de la realidad. Verbos como declarar o expresiones como el presente tienen una virtualidad de realizar este tipo de actos locutivos que siempre varían en las condiciones de la situación, ya sean las apropiadas. Ahora voy a hablarles sobre los tres actos del habla, que primero son el locutivo, el relocutivo y el perlocutorio. Está el locutivo, que pues exige no solo intencionalidad, sino carácter verbal, ya sea en el hablante o otros. En lugar está el acto locutivo, que exige la presencia de pautas comunicativas intencionales, aunque no necesariamente se puede utilizar el lenguaje verbal, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Por ejemplo, un sistema gestual para los niños de 9 a 12 meses, que puede ser, cuando ellos pidan, esto puede ser llamado como protoimperativo, y cuando ellos ya declaren, ya puede ser llamado como protodeclarativos por el sistema de gesto. Por último, el perlocutorio, que concierne un ámbito más general que el de la comunicación intencionada. Quiere decir que el requisito es que exista un intérprete que se sienta afectado por el signo.